Doctor Bazán, muy buenas noches. Los saluda Mercedes Morocho, del programa Las del Estribo. Sí, mucho gusto estar en su programa. Gracias. Doctor Bazán Noveda, queríamos preguntarle a usted cómo ve el panorama político actual. Bueno, muy oscuro porque no se nota un rumbo cierto por parte del Poder Ejecutivo. Lo único que vemos es que hay una serie de errores que se van cometiendo, enfrentamientos que se quieren hacer con el Congreso de la República y las ganas de no rectificar sus errores. Por ejemplo, se nombró al ministro del Interior siendo fiscal y no se rectificó. Ahora han sacado una aceptación por parte de la Fiscalía de la Nación aceptando su renuncia con retroactividad al 2 de agosto. Pero esa retroactividad al 2 de agosto no cambia en nada ni convalida los actos nulos que ha podido estar realizando. Eso por un lado. Por otro lado, en materia de educación, no se ve cuál es el progreso, cuáles son las metas que se quieren lograr para dentro de 5 años. Cómo se va a levantar la comprensión lectora de parte de los estudiantes, el razonamiento matemático, el razonamiento lógico, qué es lo que se pretende hacer, por ejemplo, con las horas de clase, con el dictado de los cursos. Hace unos años atrás se hicieron encuestas que son de dominio público a los estudiantes de universidades al momento de salir de sus salones de clases, de salir de sus locales, y se les preguntaba, por ejemplo, ¿en qué año se independizó el Perú? Y la gente no sabía en qué año se había proclamado la independencia del Perú. ¿Quién es Miguel Grau? No sabían quién es Miguel Grau, y preguntas de esa naturaleza, lo que quiere decir que la educación está en mal pie, y si está en mal pie y sabemos eso, ¿cuál es el proyecto, cuál es el programa que el gobierno quiere hacer para que dentro de 5 años esto mejore? ¿Cuánto va a mejorar y de qué manera? Se ofrecieron las tablets para los estudiantes de provincias, de zonas alejadas, y no se ha cumplido. Se va a cumplir, van a tener la forma de poder conectarse a través de esas tablets y cosas por el estilo. En materia de salud, no sabemos cuál es el proyecto para mejorar la atención médica, que es una labor fundamental por parte del Estado y por el cual pagamos todos, directa o indirectamente, todos los ciudadanos en los servicios. Y entonces la atención primaria, que es la que básicamente ayuda a evitar que las personas se agraven y lleguen a los hospitales, ¿cómo se va a reforzar? ¿Cómo se van a reforzar las postas médicas? ¿Cómo se van a mejorar los caminos? ¿Qué carreteras nuevas van a hacer? ¿Cuáles son las formas en las cuales se va a enfrentar el decrecimiento económico en estos meses? Está programada o proyectada un crecimiento de un 3% para el próximo año, pero ¿será verdad? ¿Es solamente el impulso de los años anteriores? ¿De qué manera el gobierno va a hacer para aumentar esa posibilidad de generar nuevas riquezas? Por ejemplo, también el caso del cobre. El cobre ha subido de precio en los últimos tiempos y aparentemente 3 o 4 años más continuará creciendo. Y nosotros tenemos cobre. ¿Cómo vamos a hacer para poder vender nuestro cobre? ¿Cómo se va a explotar? Etcétera. ¿Cómo se va a impulsar los medios de comunicación? Me refiero a los puertos marítimos, a los terminales aéreos, etcétera. Entonces, no se ve por un lado que haya una proyección de crecimiento, ni tampoco una voluntad para rectificar errores cometidos. Si eso fuera así, entonces simplemente estamos frente a un periodo muy oscuro que se nos presenta para los próximos años. Doctor Bazán Naveda, esperamos que este panorama llegue a, digamos, a dilucidar en en los próximos meses, porque tenemos pues
una desazón, una mortificación por parte de lo que viene a ser la población peruana, si lo entendemos. Pero también, claro está que esto viene con una mochila traída del gobierno del presidente Vacado Vizcarra, en el aspecto de, por ejemplo, hablamos del tema educativo, bien lo ha mencionado las tablets y las que llegaron pues sin algunos implementos. Y esto lo hemos conversado nosotros con el doctor Molinari, que es el viceministro de Educación, y también lo vamos a tener acá, y lo cual es terrible, ¿no? En Mazanda, muchos niños entusiasmados, nosotros, la población en sí, ¿no? Saber pues que tanta brecha en cuanto a lo que es la educación, que es algo tan primordial, y usted lo ha mencionado, eh, quizás se pudo haber cerrado desde el tema de la pandemia, que ya ha tocado a muchos hogares, son más de 100.000 hermanos, lo mencionamos a diario, y nosotros quisiéramos ver que también nuestros representantes hagan algo por eso y que ayuden a ese clamor de la población. Doctor Bazán, ¿cómo ve usted el tema de la representación en el Congreso? ¿Usted cree que estén a la altura de las circunstancias o será un Congreso más que se dedique a luchar y a, entre comillas, o hacer estos contubernios propios, lamentablemente, de los malos congresistas, de los malos representantes, en vez de realizar una gestión que traiga el clamor de la población? ¿Usted cree que sea así? Es decir, ¿van a saber representar a la población? Es cierto que traemos una mochila pesada, me refiero a todos los peruanos, venimos arrastrando una mochila pesada de corrupción de todos los gobiernos anteriores, de falta de acción, es decir, de inacciones que nos llevan a pensar que se ha perdido la objetividad de lo que el Estado es. El Estado sirve para el bien común y por lo tanto la salud, la educación, el crecimiento económico, el turismo, todo eso está reflejado en lo que debe hacerse, porque ese es el servicio básico que el Estado debe brindar. De otro lado, el otro poder del Estado, que es el poder legislativo, arrastra una mochila muy pesada también, porque vemos en perspectiva hacia el pasado que en los últimos 30 años, en lugar de mejorar la calidad de los congresistas, cada vez se empeora. Los grupos llegan más fraccionados, divididos, de manera tal que no hay cohesión entre los congresistas en modo de pensar, en modo de actuar, y eso genera permanentemente conflictos. Al no poderlo, no va a suceder una cosa distinta, parece, con este Congreso de la República, que también está muy dividido. Algo que sí deben y pueden hacer los congresistas es dedicarse al tema de la fiscalización. Leyes tenemos muchísimas. En este momento se está debatiendo también el proyecto del presupuesto de la República para el año del 2022. Eso es algo que deberían hacer con muchísima seriedad. Deberían tomar también muy en serio toda su labor fiscalizadora y investigar todos los actos de corrupción que se generaron en los gobiernos anteriores y los que se generen en este gobierno, que lamentablemente ya se ven algunos. En el caso del gobierno anterior, del presidente Vizcarra, toda esa corrupción en la época de la pandemia no debe quedar impune. No puede ser posible que sea comprado mascarillas, utensilios para prevenir el COVID de mala calidad y enviar a la policía, a las Fuerzas Armadas, a los médicos a combatir en la primera línea para el COVID y los envíen jugando con su vida, jugando con la vida de todos nosotros. Esas son cosas que tienen que investigarse y tienen que corregir. Otro de los errores que hay que rectificar es el voto preferencial, que es lo que genera conflictos entre los grupos políticos, en la parte interna de los grupos políticos, porque no luchan por un ideal, luchan por llegar al cargo, y para eso invierten, y como piensan que esto es una inversión, entonces tienen que lograr un retorno, es un negocio, y entonces negocian con la representación que el pueblo ha dado a los congresistas.
son conceptos equivocados que tenemos Empeñan que ir su cambiando. representación. Así es, Sí, empeñan la efectivamente, doctor. representación. Es terrible a veces lo que sucede y la realidad eh, traspasa todo, todo. Hemos visto en la pandemia, al menos en el gobierno del presidente Vizcarra, eso sí, a Claro, diario lo escuchábamos al presidente como Gisela Valcárcel, que se dirigía hacia todos los peruanos. Nosotros estábamos en plena cuarentena y nos decía todo lo que debíamos hacer, y canastas mermadas les llegaba al interior del país, es decir, no le llegaban su canasta completa, para que me entiendan los televidentes, no les llegaron la ayuda necesaria, los bonos. Fue un desastre total el manejo de la pandemia, y eso debe ser investigado. El famoso control concurrente que hablaba el presidente Vizcarra, quisiéramos saber qué es lo que está haciendo la Contraloría, es decir, las denuncias respectivas, qué están haciendo el Ministerio Público, porque durante la pandemia ha sido la excusa perfecta para dilapidar el tesoro público, doctor Bazán Naveda. Entonces, eso tenemos que y ser para investigado. endeudarnos. Claro, y para Para endeudarnos, endeudarnos. mire, el crecimiento de la deuda externa peruana ha hecho que nos degraden en la calidad de Estado, en su calidad de obtener crédito por parte del Estado. En el gobierno de Vizcarra se endeudó al país por 100 años. En los próximos 100 años vamos a tener que pagar las deudas que se han tomado y que nunca se han explicado cómo en realidad se ha gastado, y tampoco se ha visto un resultado. Lo que hemos visto nada más es que se ha gastado dinero sin tener el retorno correspondiente en materia de servicios. Y entonces eso ha perjudicado no solamente el crecimiento del país, el estado crediticio, sino la fe de parte de los pobladores en sus gobiernos. Y pensamos... Y eso se ha visto reflejado en los resultados electorales, doctor Bazán Naveda. Es decir, uno pregunta, ¿y por qué se elige de determinada manera? Porque cada gobierno nos deja uno preso, otro prófugo, otro que se suicidó. En fin, aquí realmente todos los presidentes, a toda lluvia. La lluvia de la corrupción a todos les ha caído. Y bueno, este presidente recién comienza, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede. Se dice que hay cosas, pero bueno, al menos a los demás, situación crítica, doctor Bazán Naveda. Le agradecemos mucho la participación en el programa. En una próxima oportunidad vamos a hablar de la ética, los valores, que es tan importante, la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, que también se ve, por ejemplo, en las logias de masones, ¿no? Y sería importante dar un poquito de visión a nuestro público, que siempre nos ve. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muy buenas y noches. Atento a cualquier invitación. Buenas noches.